Feliz y productiva mañana. ¿Cómo está? Miércoles o jueves ya, 12 de julio de 2018. Bueno, el tiempo se nos está yendo volando y casi ni lo estamos advirtiendo. Vamos a plantear de una vez nuestros temas para esta emisión. El primero tiene que ver con lo siguiente. Rusia. Gobierno griego expulsó a 2 diplomáticos rusos y prohibió la entrada de otros 2 por supuesta, abramos comillas acá, intrusión en asuntos nacionales y atentado a la seguridad. Esto ocurre exactamente 4 meses después del caso Skripal en Reino Unido. ¿Qué cree usted que hay detrás? Le consultamos. Y 4 opciones posibles para responder. Bloqueo a Rusia, Guerra Fría, campaña sucia de Estados Unidos, alianza Europa-Estados Unidos. Ya veo que la gran mayoría se va decantando por la tercera porque acabo de dar retweet, aun cuando las otras no son excluyentes o no niegan una a la otra, decántese por la que le parece que es la que más. Luego, contacto directo con nuestros corresponsales. En el caso de Panamá, el ajuste tarifario en el servicio eléctrico que entrará en vigencia en el segundo semestre de este año, producto de incumplimientos gubernamentales como retrasos en la construcción de una nueva línea de transmisión, han generado desde comienzos de esta semana protestas en la calle y un encendido debate en los medios. Luego, en Argentina, 357 trabajadores o los 357 trabajadores despedidos de la Agencia Estatal de Noticias Telam mantienen la toma pacífica de la agencia exigiendo reincorporación inmediata y fin del desguace de los medios públicos que ha emprendido Mauricio Macri. En el vaivén de aranceles que intensifican una peligrosa guerra comercial, el presidente Donald Trump impuso nuevos aranceles a productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares y alega que esto es porque China respondió a los aranceles del término de la semana pasada. Ejército sirio y su aliada Rusia han comenzado una nueva ofensiva aérea contra las zonas que están todavía bajo el dominio, bajo el poder de los grupos terroristas. Y finalmente el gobierno de Haití tiene en su agenda reuniones con distintos sectores de la vida nacional para lograr completa calma y estabilidad y evitar que vuelvan las protestas de días pasados ante la posibilidad de aumentos a los precios de combustibles, medida gubernamental en la cual está detrás la mano del Fondo Monetario Internacional. Nuestro segundo tema grueso, nuestro segundo plato fuerte en este espacio, reza lo siguiente. Gobiernos de la Unión Europea siguen sin cumplir cuotas de acogida de refugiados, mientras la crisis se agrava y alcanza cifras alarmantes. Italia cierra sus puertos, Grecia recorta fondos y Alemania puja por la creación de centros de reclusión, por enumerar 3 cuestiones que están en este momento en el tapete. ¿Qué deja en evidencia esto? Le preguntamos. Modelo europeo en crisis, intereses económicos, xenofobia y racismo, falta de voluntad política. ¿Cuáles son nuestras cuentas? Por si acaso no la sabe, @TelesurTV, @TelesurAgenda_A y @LuciaTelesur. Así estamos en Twitter, conéctese, participe, póngase cómodo y vayamos a los detalles. Este miércoles el gobierno griego expulsó a 2 diplomáticos rusos y prohibió la entrada al país a otros 2 por supuesta intromisión en asuntos internos y cometer actos ilegales contra la seguridad nacional del país, como intentos de recabar y difundir información y sobornar funcionarios públicos. Por su parte, Rusia declaró que tomará medidas simétricas, puesto que su país no ha realizado ninguna acción injerencista. Además, resaltó las buenas relaciones diplomáticas bilaterales sostenidas hasta el momento y lamentó las expulsiones. Sin embargo, Atenas advirtió al gobierno ruso en tomar medidas ante cualquier reacción de respuesta. Esta acción del gobierno de Grecia se suma a las numerosas expulsiones de diplomáticos que ha sufrido Rusia a nivel mundial, colocando en evidencia el asedio político a Moscú por parte de diferentes países del mundo. La crisis diplomática se desató el pasado 14 de marzo, cuando la primera ministra británica, Theresa May, responsabilizó a Rusia por el caso Skripal y anunció como represalia la expulsión de 23 diplomáticos rusos y la cancelación de todos los contactos de alto nivel entre ambos países. Por su parte, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en la nación que ha expulsado más diplomáticos rusos de su territorio. Estas medidas reafirman la existencia de una guerra diplomática, infundiendo una rusofobia que podría tener consecuencias reflejadas en una serie de posibles desencuentros mundiales. Rusofobia, creemos que es una palabra clave para entender todo esto que estamos tratando de poner en contexto.
Vamos a tomarnos unos minutos para sumar detalles que están en portales, en medios digitales. Y comenzamos con la Deutsche Welle. Grecia expulsa a 2 diplomáticos rusos por intrusión en asuntos nacionales y actos ilegales contra la seguridad nacional. El gobierno de Atenas asegura que los rusos extrajeron y distribuyeron información confidencial, además de intentar sobornar a funcionarios del Estado. Abro comillas, Grecia, en el marco de su política exterior, quiere mantener buenas relaciones con todos los estados, pero estos deben respetar el derecho internacional y nacional, así como el gobierno y Estado griegos. Es la declaración reciente del portavoz de gobierno, Dimitris Zanakopoulos, y agregó, reaccionamos cada vez que fue necesario y lo mismo haremos ahora. Se le acusa a Rusia de pretender expandir su influencia sobre Grecia y los Balcanes e intervenir en el acuerdo con la antigua Yugoslavia de Macedonia para cerrar la disputa que existe sobre el nombre de este país. Moscú dijo lo lógico, que tomará medidas proporcionales, como ha ocurrido en otras oportunidades. Me voy ahora a Russia Today. Moscú promete responder a la expulsión de 2 diplomáticos rusos en Grecia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aseveró que responderá de manera simétrica y proporcional. Lo mismo ocurrió en marzo pasado a partir del caso Skripal, que consistió en el envenenamiento del ex espía ruso Sergei y su hija Julia en Salisbury, una ciudad al sur de Inglaterra, con agente neuroparalizante o neurotóxico, supuestamente de naturaleza militar. Acto seguido, el gobierno británico responsabilizó a Rusia, aún sin pruebas concluyentes, y vino esa medida de expulsión de funcionarios diplomáticos rusos de territorio británico. El gobierno de la Federación Rusa reciprocó la decisión diplomática de igual forma, ordenando salida de su territorio a un centenar de funcionarios británicos y aclarando que es una irresponsabilidad levantar acusaciones sin comprobación científica alguna. Y me voy luego a Sputnik para cerrar este recorrido digital que tiene este titular. Gobierno griego explica a qué se debe la expulsión de diplomáticos rusos. Bueno, la expulsión de diplomáticos rusos de Grecia no está relacionada con, valga acá redundar o la cacofonía, relaciones bilaterales en su más amplia y extensa concepción, sino que tiene que ver con un incidente o un caso concreto. Eso declaró, palabras más, palabras menos, un representante del gobierno heleno. Recordó también que, a diferencia de otros gobiernos, el griego se negó en marzo o se abstuvo de expulsar a diplomáticos rusos tras ese caso Skripal que ya rememorábamos. El portavoz del gobierno heleno, Dimitris Zanakopoulos, declaró que Atenas no tolerará violaciones de leyes internacionales. Grecia no tolerará comportamientos que violen el derecho internacional y tomaremos las medidas que sean necesarias. Aquí lo digo entre comillas para no tergiversar las palabras de este portavoz griego. Ahora voy a otros detalles que nos parecen importantes. Según la Convención de Viena de 1961, los funcionarios diplomáticos, todos, están exentos de responsabilidades penal, civil y administrativa, salvo los casos excepcionales especificados en la Convención, y gozan de inmunidad diplomática. Aunque están obligados a respetar todo lo contenido en la legislación del país receptor, no podrán ser detenidos tras haber cometido un delito. Esta misma convención otorga a los estados la declaración como persona non grata y sin explicaciones a cualquier diplomático extranjero, lo cual conduce automáticamente a la expulsión del país. Este es el único mecanismo que permite protección al Estado receptor de los diplomáticos extranjeros y su conducta o su accionar. El Estado que presenta las credenciales deberá retirarlas o cesar a la persona en funciones en su representación diplomática, porque en caso contrario, el Estado receptor, el Estado que acoge, puede negarse a reconocerle como funcionario diplomático. Me voy ahora a la revisión de últimos casos a partir de los cuales podríamos hablar de guerra diplomática abierta contra Rusia en los años 2016 y 2017. Es el lapso de estos 4 casos que voy a enumerar a continuación. 17 de junio de 2016. Estados Unidos expulsó a 2 diplomáticos rusos en respuesta al incidente registrado con un diplomático estadounidense en Moscú. El anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el 29 de diciembre de ese mismo año, es decir, 2016, expulsó a 35 diplomáticos rusos por presuntos intentos de inmiscuirse en las elecciones estadounidenses. 29 de mayo de 2017 trascendió que Moldavia declaró personas non grata
a 5 diplomáticos rusos. La medida se tomó sobre la base de informaciones obtenidas de los servicios de inteligencia, así lo dijeron. Y el 26 de mayo del mismo año, Estonia tomó la decisión, así sin más, de expulsar a 2 diplomáticos rusos y no dio explicación alguna. Es decir, nunca se supo por qué. Bueno, de inmediato analizamos, sumo para ello a Simón Colmenares, escritor, investigador, especialista en neurociencia, conflictos no convencionales y guerras de quinta generación, es decir, es experto en esto que estamos hablando y es conferencista internacional sobre estos temas que acabo de enumerar. De una vez al otro lado del estudio, Simón, buena jornada, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Hola, feliz día, Lucía, un abrazo. Un abrazo de vuelta, Simón. Bueno, la expulsión, como estábamos relatando, se da unas horas antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Bruselas, o este dato no lo habíamos dado, pero sí lo aporto ahora, a donde llegó Donald Trump con un tono fuerte contra Rusia, incluso criticando severamente y con un lenguaje de ultimátum. Nos parece que Alemania mantenga un acuerdo masivo de gas con la nación euroasiática, haciendo alusión al Nord Stream 2. Le pregunto, ¿casualidad o se trata de un plan? ¿Hay una guerra en puertas o una guerra que brotó ya y no nos dimos cuenta? Hay una guerra no convencional, obviamente, desde hace varios años, tratando de desatar una rusofobia o de crear ese monstruo inexistente. Ahora, para comprender este tema que ya lleva varios años, es necesario comprender el papel que tiene Alemania, el papel que tiene la Europa del centro y el papel que tiene la Europa del sureste. En el caso de la Europa del sureste estamos hablando de lo que es la península de los Balcanes, la zona que comprendía Yugoslavia y otras, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia y también Macedonia. Pues. Entonces, fíjate, es necesario, obviamente, para desatar una rusofobia que sea eficaz y eficiente a los intereses de Estados Unidos y Norteamérica, el papel de Europa. Ha sido casi imposible convencerlo. Si nos vamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, ahí jugó un papel muy importante, pues al final Estados Unidos, para darle seguridad. Eso es lo que él ha querido mantener desde esa época, 1942, 43 y después 44. Esa sensación de peligro latente de ahora Rusia y antes la Unión Soviética hasta 1991. Ellos necesitan mantener ese monstruo despierto para tener acceso a recursos económicos, porque Estados Unidos depende obviamente de la industria bélica. Recuerda que la industria de la guerra se privatizó, entonces depende de los recursos y una de las fuentes más importantes es la OTAN, y la OTAN para que exista necesita tener conflictos permanentes. El interés primordial o permanente de ellos es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, fíjate, hablaba de la región de los Balcanes. Cuando cae la Unión Soviética, luego un año después, ellos también, esa zona se dividen. Allí es donde parte de Occidente, por decirlo de algún modo, le pone la mano a esta zona, empieza a ser los aliados. Algunos de esos países ya forman parte de la OTAN, otros de Europa. En el caso de Macedonia, ¿verdad? Le llamaban Yugoslavia y después República de la extinta Yugoslavia. El nombre de Macedonia desde muchos años antes de Cristo ya lo compartía toda esa zona, y hay parte de Grecia que también, el sur de Grecia hay una zona, Macedonia griega. Luego que la Macedonia se extingue, se quiere Yugoslavia, ellos conservan el nombre de Macedonia, se niegan a que se les vincule a Yugoslavia, y los griegos se niegan a que ellos conserven el nombre de Macedonia por conflicto de intereses, por conflictos geopolíticos. Hasta hace poco es que llegan a un acuerdo, ese es un conflicto que lleva casi 20 años, llega a un acuerdo a mediados de este semestre, de este año 2018, donde Grecia, a través de Alexis Skripal, pues llegan a un acuerdo con Macedonia y deciden autorizar el nombre, pues, República de Macedonia del Norte, o sea, el norte de Grecia, para que no atente contra sus intereses, porque ya hay una Macedonia del Sur que es griega. Pero esto es algo geopolítico y que ha sido obviamente usado para los intereses de la OTAN, porque la OTAN ahora necesita recursos, y si bien Grecia ha estado vetando el ingreso de Macedonia, ahora República de Macedonia, ¿verdad?, del norte a la OTAN, pero también a la zona euro desde 2005, pues obviamente necesitan recursos. Como decía, para comprender esto también es una cuestión de recursos, sobre todo del manejo de Estados Unidos y de discurso. Mientras Donald Trump dicen necesitamos gastar, invertir, lo que es en la zona euro, en la que yo los cantantes, Angela Merkel, ellos hablan de disponer de recursos, poner recursos hasta un 2%, de lo cual ellos cumplen con un porcentaje que no supera eso, el 1,24% del PIB de cada país. En este caso el PIB de Alemania, que es un país muy poderoso, representa o es el que pone después de Estados Unidos la mayor cantidad de fondos para mantener los gastos de la OTAN.
Entonces, fíjate, allí Alemania y Rusia, que es a quien ha estado usando muchos países para desatar esa rusofobia, son aliados comerciales. Si bien ideologías muy diferentes, no se han atacado últimamente, desde hace mucho tiempo. Puede que hayan tenido momentos de alto y bajo, pero la zona de Europa que ha estado más cerca, aparte de compartir regiones, es en Alemania, y lo ha defendido en algunas oportunidades. O sea, una especie de diplomático amor y odio, pero ellos tienen intereses. Alemania depende mucho de la industria Rusia de la industria de Alemania para construcción de la maquinaria, y Alemania depende mucho del gas, pues por supuesto de Rusia. Entonces ellos tienen intereses mutuos compartidos. Hasta ahora el país que no han podido usar directamente, porque depende mucho la opinión, es Alemania, para generar una rusofobia. Hay algo allí muy importante, Lucía, hay algo muy importante, y tratan de involucrar siempre a Alemania, porque si bien del punto de vista del estadista, ellos se comprenden, la población sí no mucho. La población rusa admira bastante al alemán, pero más del 50% del alemán sí no admira al ruso. Entonces esta rusofobia va dirigida simplemente a despertar en la población alemana este conflicto. Claro, salta Alemania, pero también los nombres de otros países. Entonces quiero preguntarte, mirando bien el tablero geopolítico y todas las alianzas que se han producido en los últimos años, quebrar a Rusia, una cosa que no pareciera ser fácil por su poderío militar, por todas sus potencialidades en ese sentido, sería quebrar ¿qué o a quiénes? Sí, sería volver a la época del mundo unipolar, donde el poder dominante es únicamente los Estados Unidos de Norteamérica, porque en el caso de China se trata de hacer por vía de los aranceles, donde ahora hay una nueva disputa y cada vez permanente, pero que el poder que genera ese equilibrio desde el punto de vista militar, que es el que al fin y al cabo puede generar diferencias, es de Rusia, pues justamente se genera ese equilibrio. Entonces se busca quebrar por otras vías, que no sea una disputa militar, en este caso por vía de conflicto no convencional del área económica. Ya lo han estado haciendo, tú lo mencionabas, por lo menos en el año 2006 hubo el asesinato de Alexander Litvinenko, se trató de involucrar a Inglaterra, luego viene el vuelo de Malaysia Airlines, el MH17, que fue en Ucrania, luego viene el caso de Skripal también, y ahora vía Macedonia. Inmediatamente se debería hoy estimular más en el segundo día de la cumbre de la OTAN aceptar a Macedonia del Norte, a la República de Macedonia del Norte, para que inicie trámite y sea aceptado como el miembro número 30 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pues eso significa más recursos, no tanto influencia en la zona, porque ya todos los países que rodean esa península forman parte de Europa o tienen mucha influencia de Occidente. Obviamente Rusia trata de protegerse, pues son toda el cinturón de todas sus fronteras. Ahora, allí hay buena relación con Rusia desde el punto de vista de conflicto militar. Ellos no se ven amenazados por Rusia desde el punto de vista militar. Es necesario entonces que siempre Estados Unidos y Norteamérica trate de estimular la rusofobia, pero también un monstruo que atente y que sea latente allí en esa región, pero no dirigido a los líderes políticos. Ellos están suficientemente claros y hay manejo. Recuerda que los estados se llevan no por emociones, sino por intereses, y eso es muy variable. Va dirigido a la población, que al final puede influir mucho en la voz de sus líderes. Claro, Simón, y con esto finalizo. Tras este asedio, producto de una acción evidentemente combinada entre medios y gobiernos, incluso pareciera a veces que con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia se ha plantado muchas veces de manera muy contundente, una respuesta firme de Rusia más allá de estas medidas de reciprocidad simétricas de expulsión de funcionarios, ¿qué podría generar en el tablero geopolítico en medio de todo esto que ya tú nos estás describiendo? Las jugadas de Occidente están siendo por tratar de asfixiar vía sanciones y vía injerencia económica. La jugada de Rusia, que es muy magistral, es de acercamiento a los pueblos, entonces inversiones compartidas, inversiones recíprocas, servicios compartidos, acercamiento. La única oportunidad que yo recuerdo que haya existido un conflicto real militar lo hizo Hitler y Alemania, que invadieron la Unión Soviética. 1941 se llamó la Operación Barbarroja y llegaron hasta enero de 1942 cuando fueron expulsados, no tanto por los soldados sino por el frío que llegó a menos 40 grados. De allí en adelante han sido puros conflictos de ese tipo. Entonces se trata es de usar a la región europea. En caso de Rusia
son bastante diplomáticos y están claros y han generado mucho acercamiento, y hay muchos rusos que viven también en Europa, muchísimos que viven en Alemania, más de 2 millones y en otras zonas. O sea, a nivel de población es muy difícil que esto prospere. Sin embargo, estas injerencias permiten dos jugadas: permitir que ingresen nuevos socios autorizados a la Organización del Atlántico Norte, a la OTAN, del tratado, y también permite otra, tratar de dañar el papel de Rusia a nivel internacional, la imagen que está muy mejorada a raíz de entonces de los juegos que se están realizando, del fútbol, del mundial. Pues una cosa es que trataron bastante de boicoteárselo, pero muchos millones de personas están viendo cuál es la realidad, y a nivel de turismo también en ese país, que no es el monstruo que les pintan, pues eso afecta obviamente el monstruo que Estados Unidos ha tratado de vender, que no es el que existe, no es el de la realidad. Pero recuerda que eso lo colocan en la mente de las personas. Y en una investigación de Misión Verdad se lee lo siguiente: esto se traduce en una nueva guerra larga, ya no contra el terrorismo, sino de 3 frentes contra los poderes euroasiáticos. ¿En qué consiste esta estrategia con base a documentos y declaraciones de comandantes? Es lo que sigue luego en esta investigación, y dice: al parecer el alto mando militar estadounidense ha tomado una decisión de intentar revertir los objetivos estratégicos de China y Rusia y de configurar un nuevo estado de las relaciones internacionales, no centrado en Occidente, sobre todo fuera del área todopoderosa de Estados Unidos, signado por la multipolaridad. Nosotros esto se lo consultamos a nuestra audiencia, como solemos hacerlo con nuestros temas centrales. Lo planteamos así: gobierno griego expulsó a 2 diplomáticos rusos y prohibió la entrada de otros 2 por supuesta intrusión en asuntos nacionales y atentado a la seguridad. Esto ocurre 4 meses después del caso Skripal en Reino Unido. ¿Qué cree usted que hay detrás? Bloqueo a Rusia, Guerra Fría, campaña sucia de Estados Unidos y alianza Europa-Estados Unidos. A ver, ¿cómo está el porcentaje o cómo están los porcentajes? La mayoría se decanta por la tercera. 47% cree que es una campaña sucia de Estados Unidos. Luego, la segunda más votada es una alianza entre gobiernos de Europa y el de Estados Unidos, 29%. La tercera cree que se trate de bloqueo a Rusia, y la cuarta opción, Guerra Fría, con 11%. Así las cosas, Simón. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre a la orden. Gran abrazo. Un gran abrazo de vuelta. Bueno, allí teníamos a nuestro invitado Simón Colmenares, escritor e investigador venezolano, especialista en neurociencia, conflictos no convencionales y guerras de quinta generación. Nos corresponde hacer nuestra primera pausa en la agenda, y a la vuelta contactamos a nuestros corresponsales con noticias de alto interés. En Panamá, el gobierno ha decretado un ajuste tarifario en el servicio eléctrico que entrará en vigencia a partir del segundo semestre de este 2018. Y se dice que esto es producto de incumplimientos gubernamentales, como retrasos en la construcción de una nueva línea de transmisión. Todo esto ha generado un encendido debate en medios públicos, pero también en las calles, con protestas y movilizaciones. Hugo Vera nos cuenta más al respecto. Hola, Hugo, buen día. Buenos días, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de las pantallas de Telesur. Efectivamente, el pueblo panameño sigue manifestándose contra ese incremento que anunció el gobierno el jueves pasado del servicio de energía eléctrica. Recordemos, un incremento que en un promedio representa un 8,3%, que se da con la excusa de que la tercera línea de distribución eléctrica que construyó o que está construyendo la empresa Odebrecht presenta retrasos y se van a trasladar, o sea, a los consumidores. Ha sido rechazado inicialmente con protestas que comenzaron el pasado domingo y que luego se sumaron a otras de los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles y también de representantes de la población civil, que argumentan que ese precio no puede aumentar por 3 razones. La primera razón de ellas es que en 2015 el presidente había anunciado que con la línea de distribución eléctrica tal como estaba, en los próximos 15 años no se iban a realizar ningún tipo de aumentos, independientemente del precio del petróleo a nivel internacional, que es lo que modifica los precios a nivel local de la electricidad. Segundo plano, la construcción de hidroeléctricas. Por ejemplo, el caso de Barro Blanco, una hidroeléctrica que se construyó no hace mucho, terminó de comenzar sus operaciones. Se justificó en base a que se hacían falta hidroeléctricas para mantener suplida la demanda que existe en el país y también los precios accesibles para todo el mundo. Eso no se ha cumplido hasta el momento. Vemos que hay un aumento en la tarifa y aparte se siguen construyendo hidroeléctricas bajo el mismo pretexto. Y tercero, Panamá
es exportador de energía a los países vecinos. Países como Costa Rica, por ejemplo, y en un futuro Colombia, van a recibir o reciben en este momento energía importada desde Panamá. Y en el caso de Costa Rica, por ejemplo, la energía es más barata en ese país que importa energía panameña, y aquí en suelo nacional esa energía es más cara. Los movimientos sociales, la sociedad civil, esos movimientos estudiantiles continúan en las calles exigiéndolo hasta que el gobierno tire para atrás ese aumento que se anunció desde julio de este año, este presente mes, hasta el mes de diciembre, con el fin de tratar de revertir ese retraso en la tercera línea que construye esta empresa brasilera constructora Odebrecht. Esa sería la información por el momento. Volvemos con ustedes a los estudios. La recibimos íntegra, Hugo. Muchísimas gracias por los detalles. Nos mantenemos pendientes de esta situación y ahora nos vamos a Argentina para conectar con Edgardo Esteban. Está ahí esperándonos porque los 357 trabajadores del estatal de noticias Telam, que fueron despedidos intempestivamente hace algunas semanas ya por el gobierno de Mauricio Macri, mantienen su toma pacífica de las instalaciones de la agencia exigiendo reincorporación inmediata. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Buena jornada. Muy buenos días, Lucía, te saludo y también saludamos a toda la audiencia de Agenda Abierta en esta mañana de jueves. Y como bien decís, continúa la toma pacífica por parte de los trabajadores de la Agencia Estatal de Noticias Telam a partir de los 357 despidos. Hubo distintas actividades como el camerazo que se hizo en el día de ayer por parte de los reporteros gráficos respaldando justamente esta difícil situación que están padeciendo los trabajadores de la Agencia Estatal. También estuvo en el Congreso Nación siendo interpelado el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, responsable de los despidos, justificando que es por cuestiones ideológicas, cuando realmente hasta los propios legisladores del oficialismo lo cuestionaron por esta persecución a los trabajadores y esta masiva situación de despidos de forma injustificada. Es parte de la presión que hay de distintos sectores para que se revierta la situación, en donde la justicia argentina también, a partir del pedido de un fiscal, está reviendo si se puede reincorporar a los trabajadores, pero la situación todavía no está firme a partir de que el juez que lleva la causa no dio esa alternativa de reincorporar de forma inmediata a los trabajadores cesanteados, que seguramente va a ser una medida que será apelada por el gobierno de Mauricio Macri. Así que hay mucha expectativa con relación a esta situación compleja que están padeciendo los trabajadores de la Agencia Estatal de Noticias Telam aquí en la República Argentina. Edgardo, por estos detalles, igual a esta situación le vamos siguiendo el pulso. Vamos a ver qué desenlace tiene, si finalmente el gobierno de Macri atiende al llamado, al clamor de estos trabajadores. Ahora, en ese contexto de lo que llamamos el vaivén de los aranceles y de una peligrosa guerra comercial, el presidente Donald Trump ha decidido aplicar aranceles a $200.000 millones de productos de fabricación china. Esto en respuesta a lo que hizo China el pasado viernes, que no fue otra cosa que responder a otros aranceles que había aplicado el gobierno de Donald Trump por $34.000 millones. ¿No es así, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias. El presidente Trump amenazó con imponer nuevos aranceles contra China por un total de $200.000 millones, aranceles del 10% que podrían afectar hasta 6.000 productos chinos que llegan a los Estados Unidos y que prácticamente comprenderían todos los niveles de la economía de los Estados Unidos. Ya empieza a tener un impacto en los consumidores en cuanto a que ya empieza a generar gran temor. Esto sería sujeto a audiencias entre el 20 y 23 de agosto y, de ser aprobados, recién entrarían en vigencia el 31 de agosto. La semana pasada, el gobierno del presidente Trump impuso precisamente aranceles por un total de $34.000 millones, el 25% sobre una serie de artículos, e inmediatamente China hizo exactamente lo mismo, es decir, de alguna forma le retribuyó el tipo de acción. En este momento, la reacción que ha producido dentro, por ejemplo, del Congreso, el senador que dirige el Comité de Asuntos Financieros del Senado, que es Orrin Hatch, es decir, un republicano del mismo partido político del presidente Trump, dijo que no considera que sean adecuadas este tipo de amenazas y no cree que puedan resolver el problema que existe a nivel del comercio ya desde ya
muy tenso entre los dos países. De alguna forma hemos visto que China ha dicho que esta es la mayor guerra comercial de su historia. De alguna forma el presidente Trump la presenta frente al público estadounidense con que China practica relaciones comerciales de manera de alguna forma injusta o no correcta, y por tanto dice que es fácil ganar una guerra comercial con China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos exporta 130.000 millones de dólares a China, pero importa 500.000 millones de dólares por año, por lo tanto tiene un amplio margen de maniobra. Lo que sí es cierto es que algunas grandes empresas, como el caso de un símbolo, un ícono de la industria estadounidense como son la fábrica de motocicletas Harley Davidson, ya anunció que precisamente en este clima de guerra comercial estaría llevándose su fábrica fuera de los Estados Unidos, y lo mismo la empresa alemana BMW, que produce algunos automóviles aquí. ¿Qué pasaría con los comerciantes o los productores de menor escala, de menor tamaño? Sufrirían más debido a que no pueden absorber el costo adicional que implicaría entonces este aumento en los aranceles, y tendrían posibilidades de ir a la quiebra. Regresamos con ustedes a Estudios. Gracias, Jorge, por toda esta explicación, por el recuento que muy temprano nos haces de esto que tiene que ver con la guerra comercial que impulsa el presidente Donald Trump. Y ahora vayamos a Siria. El ejército árabe sirio y sus aliados rusos han comenzado el día de ayer una nueva ofensiva aérea contra esas zonas que están todavía bajo el dominio de grupos terroristas. Hisham Wanous, listo para contarnos. Hola, Hisham. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que los aviones de combate sirios y rusos realizaron el pasado martes 10 de julio más de 30 incursiones contra posiciones estratégicas de los terroristas en zonas montañosas en los límites administrativos entre las provincias de Idlib y Latakia, en los alrededores de las fronteras con Turquía. Fuentes militares sirias dieron a conocer que los bombardeos, que duraron varias horas, resultaron con la muerte de decenas de elementos radicales. Muchos de ellos eran extranjeros, y que estos bombardeos se efectuaron en respuesta a las embestidas de las formaciones extremistas contra las posiciones del ejército sirio y sus aliados en el norte de Latakia. Estos ataques se producen después de que los grupos armados lanzaran la noche del lunes una masiva ofensiva contra los puestos de observación del ejército sirio en la provincia de Latakia, donde, según fuentes de la oposición, al menos 27 uniformados de las fuerzas sirias y sus aliados, de los cuales 8 eran oficiales, murieron por disparos de artillería de los extremistas. Las fuentes militares sirias no confirmaron la muerte de los soldados y oficiales sirios a raíz de la embestida, que afirman repelieron con mucha dureza y provocaron grandes pérdidas en las filas de los atacantes, que pertenecían al grupo radical turquistaní, cuyos integrantes son mercenarios extranjeros que cuentan con el apoyo de Turquía y la agrupación terrorista del Frente al-Nusra. Cabe destacar que las fuerzas aeroespaciales de Rusia han aumentado sus ataques en Idlib y Latakia en preparación para una amplia ofensiva a gran escala que planea el gobierno sirio en Idlib, último bastión de los terroristas en suelo sirio. Una operación que supuestamente comenzaría luego de que las fuerzas sirias consiguieran hacerse con el control total de las zonas suroccidentales del país en las provincias de Daraa, Sueida y Quneitra. Operación que, tomando en consideración los últimos avances de las fuerzas sirias, ocurriría en el futuro cercano. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias, Hisham. Y ahora nos vamos al Caribe, específicamente a Haití. El gobierno de este país tiene en su agenda reuniones con distintos sectores de la vida nacional para encontrar una solución definitiva y lograr que restablezca la calma, la paz, que vuelva la calma y la paz a este país después de varios días de protestas por una medida gubernamental finalmente que quedó sin efecto, referida al alza de los precios de los combustibles. Nuestro enviado especial, Rolando Segura, listo para contarnos. Hola, Rolando.
Saludos desde Puerto Príncipe, capital de Haití. Se espera que la jornada de este jueves tenga como principal protagonista al diálogo para enfrentar los problemas de esta nación caribeña. Sucede que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, se ha estado reuniendo con diferentes sectores políticos y económicos, el más reciente con los embajadores del Core Group, una instancia que agrupa diplomáticos de Estados Unidos, Francia y Canadá. En esta reunión, según ha trascendido, se analizaron estrategias de acción para enfrentar los problemas del país, fundamentalmente desde el punto de vista económico, pero no se dieron a conocer los detalles concretos de cuáles serían los pasos a implementar. Recordemos también que ya el presidente haitiano se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, también con el máximo representante del Senado y con el ministro de Justicia. Anteriormente había sostenido conversaciones también con los comerciantes que han sido afectados por las protestas de los últimos días en Haití, que causaron la muerte a unas 3 personas, incontable el número de heridos y también daños a la infraestructura pública y privada del país. Pero el presidente haitiano ha dicho que su gobierno reconoce su responsabilidad, la asumirá y en este sentido expresaba que había aprendido de las lecciones. Mientras tanto, se espera que en la mañana de hoy se conozcan declaraciones del primer ministro, a quien sectores de la oposición en Haití han pedido su renuncia. Estas declaraciones deben producirse en la mañana de hoy y en Telesur usted tendrá todos los detalles. Gracias a estos 5 caballeros. Y ahora, para no perder la costumbre, que entre el balón a la cancha. Y Yuli Torres con él. ¿Cómo estás? Oh, claro que sí. Hola, Listo. Lu. ¿Cómo estás? Ay, bien. Croacia venció. Ya sí, tenemos finalistas. Francia, listo. Croacia el próximo domingo disputarán esta gran final. Ahí conoceremos al nuevo ganador, ese equipo que va a reemplazar a Alemania finalmente con este título mundial. Bueno, ¿nos cuentas más? Claro que sí. Deportes. Croacia de nuevo se fue al extratiempo y consiguió el último cupo a la final del Mundial de Rusia 2018. Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales analizaron esta llave de la semifinal en su programa De la mano del 10 que transmite Telesur. Diego Armando Maradona analizó el juego de la selección francesa, el cual a su juicio es el mejor estilo mostrado en la cita mundialista. Creo que Francia es seria candidata a ganar la Copa del Mundo. Yo creo que Deschamps encontró el mediocampo justo con Kanté que releva todo. Es una hormiguita que va por todos lados y que cuando tiene que salir en velocidad también tiene velocidad. El campeón del Mundial de México 86 recordó su etapa de jugador en las categorías infantiles en el equipo Los Cebollitas. No podíamos tirar un centro. Le decíamos, patea vos, vení, patea vos. A ver si llegábamos malaria, porque la verdad que éramos chiquititos. Yo mucho no crecí, ¿no? Pero recordaba que los dos viejos, el de Polorita y mi viejo, eran muy compinches. Maradona hizo énfasis en la importancia de los orígenes africanos de casi toda la plantilla francesa, que ahora disputará la final el próximo domingo 15 de julio ante Croacia, invitando también a seguir este jueves en sintonía del programa mundialista De la mano del 10 por Telesur. La cita de todos los días a las 22 horas de Caracas con Víctor Hugo Morales y con Diego Armando Maradona, que no se pueden perder. 29 programas llevan ya aquí, por supuesto, en Telesur. Y aficionados de Croacia agradecieron a Rusia de una manera poco usual, con una bandera gigante con los colores de su país. Gracias, Rusia, decía el texto escrito en esta bandera gigante que fue extendida a lo largo y ancho de la Plaza Triunfalnaya en Moscú.
mientras los hinchas saltaban y celebraban la actuación de su seleccionado que avanzó a la gran final de la cita mundialista, pues dejaban ver sus deseos de agradecimiento con Rusia. Y tenemos más noticias. La secretaria de la FIFA señaló que el Mundial de Rusia ha sido todo un éxito. Fatma Zamoura afirmó que la organización de esta cita mundialista ha sido muy buena, por lo que Qatar deberá esforzarse para acoger el evento en el año 2022. Zamoura hizo énfasis en que los residentes anfitriones mostraron una buena cara del país euroasiático y cambiaron la imagen que los medios de comunicación extranjeros han formado de Rusia. Recordemos que este país acoge el torneo por primera vez en su historia, desarrollando en 12 estadios repartidos en 11 ciudades en total. Así van las cosas en Rusia 2018, que ya culminará el próximo domingo. Y restan solamente ya 4 días, mi querida Lucía. Antes era la cuenta regresiva para que empezara la competencia, ahora ya vamos en cuenta regresiva para la final. Vamos a echar de menos todo lo que nos ha regalado el Mundial, ¿no? Ay, sí, y hacer las quinielas y todo. Mañana volvemos con quinielas. Mañana hacemos predicciones para el sábado, se define tercer lugar de la competencia y bueno, y el domingo. Ya la final, la gran esperada final del domingo 15 de julio. Usted no puede perderse todos los detalles por Telesur y por lo pronto 8 de la mañana con Yoli Torres y todo su equipo. Ahí los esperamos. Chao, pausita y ya venimos. Chao. Chao. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo condenó al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia, establecidas por la Unión Europea. En Italia, un grupo de manifestantes se encadenó a la escalinata del Ministerio de Transporte en Roma en rechazo a las políticas de migración impulsadas por el ministro del Interior Matteo Salvini, las cuales ganaron notoriedad desde su decisión de cerrar los puertos de ese país a la embarcación Aquarius con 629 refugiados en condición crítica el pasado mes de junio. Si hay personas agresivas, terminarán en la cárcel y no en un hotel, por lo que no daré permiso para ningún tipo de desembarco hasta que haya una garantía, por la seguridad de los italianos, de que las personas en ese barco no son criminales y si han secuestrado el barco con violencia, terminarán en la cárcel por un tiempo y luego serán llevados a su país lo antes posible. Hasta que tenga garantías de que todo eso no sea así, no daré el permiso. Además, en Grecia, el recorte de fondos europeos está deteriorando las condiciones de vida en los campos de refugiados. Responsables de algunas de esas infraestructuras denuncia que su personal hace meses no cobra y que cuentan con graves carencias que afectan incluso a los bebés que allí viven. Los acuerdos europeos para solventar la crisis migratoria parecen quedar en palabras. Muchas opciones se colocan sobre la mesa, algunas más polémicas que otras, pero al final del día nadie quiere asumir el compromiso de llevarlas a cabo. ¿Cuál es realmente la solución a esta problemática que carece día a día? ¿Realmente cuál es la solución? El Confidencial titula de la siguiente manera: el TS, el Tribunal Supremo, condena a España por no tramitar las solicitudes de asilo asignadas por la Unión Europea. Es el alto tribunal de este país que considera que las decisiones comunitarias incumplidas, con vigencia desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2017, sobre medidas provisionales para acoger a los solicitantes de asilo procedentes de Italia, Grecia, específicamente, eran de carácter vinculante y obligatorio. Y esto ha sido a todas luces incumplido, por lo cual implica la condena del Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos por el Consejo Europeo. Ahora me voy a el país de España. Destaca, Austria propone a la Unión Europea crear centros de expulsión de migrantes en terceros países. Y se lee en el texto que Austria pisa el acelerador con la migración. Ejerce este país, su gobierno, hasta diciembre próximo, la presidencia de turno de la Unión Europea, como se sabe, y está proponiendo en este último tiempito que le queda a sus socios europeos crear centros de expulsión en terceros países para albergar a los migrantes que no tengan derecho al asilo en Europa. El objetivo es que permanezcan allí hasta que sean retornados a sus lugares de origen. De esto hemos hablado, ¿no? Porque es un acuerdo reciente. Varios gobiernos se están empujando con mucha fuerza para que se concrete y ha generado mucha polémica en la llamada comunidad internacional. Y cierro ahora con Hispan TV,
que tiene lo siguiente: El Español, el plan antimigración del ministro Seehofer, otro pulso a Merkel. Bueno, ¿qué dice esto? El ministro de Relaciones Interiores de Alemania ha presentado su controvertido plan maestro para ordenar, gestionar y limitar la migración. En esta hoja de ruta propone, por ejemplo, seguir empleando el concepto de centros de tránsito en lugar del acordado con los socialdemócratas de centros de transferencia para denominar las instalaciones fronterizas en las cuales se revisará si los migrantes tienen posibilidades de acogida, de asilo o si están ya registrados en otro país europeo. De ser así, de pasar lo segundo, les devolverán hasta allá. Además, el documento habla de que en el límite con Austria se pondrá en marcha un nuevo régimen fronterizo, a pesar de que en el acuerdo del 5 de julio todos los socios del gobierno lo rechazaron. Esto lo tratábamos la semana pasada, no lo olviden. Bueno, vamos a retomar algunas cifras, estas que tienen que ver con el incumplimiento del gobierno español de sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados. El Tribunal Supremo se ha convertido en el primer tribunal nacional que condena a su país por incumplir compromisos de reubicación de asilados acordados por el bloque comunitario en el año 2015. En plena crisis de los refugiados, una cuestión que se agrava cada vez más, España se comprometió a tramitar exactamente 19.449 solicitudes de asilo procedentes de Italia y Grecia, pero apenas resolvió de esa cifra que acabo de mentar 2.500, es decir, 12,85% del total. Así, la aplicación de las decisiones comunitarias conllevaba a que España debería haber ofertado y reubicado a 13.086 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y a 6.363 de Italia. Ahora bien, respecto al asilo en Alemania, cifras oficiales indican que solo logra ejecutar 15% de las devoluciones de demandantes de asilo que solicita a la Unión Europea. En 2017, por ejemplo, Berlín solicitó la devolución de 64.267 refugiados a países de la Unión Europea. Mostramos números siempre, aun cuando somos partícipes o estamos fielmente convencidos y convencidas de que la cuestión no es precisamente cuantitativa, ¿no? Pero verdaderamente son alarmantes estos números y detrás de todo eso el drama, la tragedia humanitaria. Bueno, vamos a profundizar, para ello nos va a acompañar en esta jornada Miquel Araguas, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, es integrante de SOS Racismo, sabe muy bien de lo que estamos hablando y lo digo ¿por qué? Porque tiene más de 15 años en el campo de las migraciones. ¿Cómo está, Miquel? Bienvenido a Agenda Abierta. Muy buenos días, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo muy bien por acá. No estamos muy lejos del último encuentro entre los jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario, donde hubo acuerdos, como estábamos reseñando ahorita, muy polémicos, ya los acabamos de mencionar, pero vemos que por separado cada gobierno hace lo que cree conveniente, empiezan incluso a responsabilizarse unos a otros. Hay algo que no anda bien, al menos en cuestiones de lenguaje, ¿no? Bueno, sí, en cuestiones de lenguaje hay que señalar un primer elemento. La cumbre de jefes de Estado del Consejo Europeo de hace unas semanas realmente, y a pesar de los fuegos artificiales, no dijo nada nuevo. Esos campos en terceros países ya existen. El acuerdo informal entre diferentes países y Turquía es una prueba de ello. Esos campos dentro de la propia Unión Europea ya existen. Son los hotspots en Grecia y en Italia. El problema es que a menudo cuando hablamos del Consejo Europeo, de las instituciones también de Europa, nos damos cuenta de que realmente lo que se está hablando ya se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y es una de las críticas que desde las diferentes organizaciones llevamos tiempo haciendo. Fortalecer la frontera, la externalización en terceros países, campos en tránsito, es algo que no es nuevo. Llevamos 15 años haciendo exactamente lo mismo, y no solo en Europa, sino también en cualquier otra parte del mundo, y estamos viendo que eso no funciona. Y lo podremos ver en la cumbre de la que estábamos hablando antes del Consejo de Europa, o en la cumbre de ahora mismo en Innsbruck, en Austria. Y lo que sí que estamos viendo es que las migraciones poco a poco, siendo una realidad cuantitativamente residual, empieza a ocupar un espacio central en la política europea y empieza a ser un elemento de tensiones internas. Si hacemos caso a la sentencia, en el fondo 15.000, 20.000 personas en 2 años es muy poco, son muy pocas personas comparando con las
cifras, por ejemplo, de las personas que se están aproximando a Europa a través de la frontera sur. Es algo completamente asumible y los diferentes colectivos lo llevamos tiempo diciendo. La sentencia simplemente confirma la obligatoriedad de ese tipo de acuerdos. Pero ojo, no hay que olvidar que en la última cumbre del Consejo Europeo se dijo que ya no iba a haber acuerdos obligatorios. Va a ser todo voluntario, con lo cual la sentencia en el fondo lo único que dice es que hace tiempo se tuvo que hacer una serie de cosas, pero que en la práctica y ahora mismo la situación ha cambiado absolutamente. ¿Cuál es el problema? Que seguimos en un discurso de repetición de las políticas actuales. El discurso que hoy se presenta entre Alemania, Austria e Italia es precisamente eso. Vamos a tratar de tener inmigración ilegal cero, inmigración irregular. Hay que recordar que las personas no son ilegales. El problema es cómo consigues eso. Esa es la ficción que está desarrollando un argumentario de derechas, que se manifiestan diferentes expresiones extremas derechas europeas y está escoeando mucho el discurso hacia posiciones muy securitarias y muy ingenuas. Ahora, si esto no funciona, si ninguna de estas acciones han dado, digamos, respuesta efectiva a esta población, ¿dónde? ¿En cuál estrategia en distintos campos, político, social, podríamos empezar a ver una luz al final de este túnel tan oscuro y que ha generado tanto dolor? Bueno, pues lo primero, asumir que en el corto plazo no hay soluciones mágicas. Y eso yo creo que también provocaría un relajo dentro de la opinión pública. En segundo lugar, y antes lo comentabas tú, Lucía, el concepto de comunidad internacional. Ahora mismo el foco está puesto en Europa, pero el derecho internacional no solo afecta a Europa. ¿Dónde está el resto de países de esa comunidad internacional? ¿Qué soluciones están planteando de forma global? Ahora mismo la comunidad internacional simplemente está focalizando en Europa y está olvidando que ella también puede hacer cuestiones. Cualquier país en el mundo podría estar reubicando y reasentando a personas que viven, por ejemplo, en conflicto siria. ¿Quién lo está haciendo? Nadie. Tenemos que dar un poco la vuelta y asumir que las migraciones nos afectan a todos y todas, que la movilidad humana afecta a más de 200 millones de personas en el mundo año tras año. Y debemos dar una solución conjunta de país, del norte y del sur, de los países emisores, de los países en tránsito y de los países destinatarios que a menudo no coinciden con los países del norte. Tenemos que dar una vuelta a este Pacto Mundial de las Migraciones que se está negociando actualmente, pero sí que haría falta una mayor implicación de la opinión pública para que ese Pacto Mundial de las Migraciones que está liderando Naciones Unidas en los 2 últimos años sea realmente un pacto que focalice en las personas y no en los estados. En tercer lugar, y es la parte complicada, es asumir que lo que estamos haciendo también en la supuesta cooperación con los países del sur no está funcionando. No podemos ser ingenuos y hablar únicamente de cooperación, hay que hablar de gobernanza, de gobernabilidad, de respeto de derechos humanos, de establecimiento de estructuras democráticas en los países, de fortalecimiento de una civil que funcione como contrapeso. Tenemos que empezar a hablar de transferencias tecnológicas, de transferencias también de patentes. Tenemos que empezar a hablar de una mayor regulación de los flujos comerciales y de cómo se reparte esa riqueza en el plano de la gobernanza mundial. Y ahí está precisamente el gran hándicap. Las migraciones es el efecto de un mundo que no está funcionando y un mundo en el cual en todos los países, si nos fijamos, sean del norte y del sur, tienen políticas migratorias. Todos los países en el norte y en el sur establecen controles fronterizos. Todo el mundo en el norte y el sur aplica los mismos discursos securitarios entre el nosotros y el vosotros, en el cual siempre las personas de terceros países son vistas como el enemigo y como personas que van a romper con el status quo en los países. Y da igual que veamos un régimen más liberal o más socialista. En todos los países se articulan este tipo de discursos. Y es precisamente lo que tenemos que empezar a romper. Y tenemos que empezar a ver el mundo de una forma global en la cual tengamos que buscar soluciones en las que todos ganemos.
Ahora, Miquel, nosotros le preguntamos a nuestra audiencia sobre este asunto para mirar cuál es su opinión y lo hemos planteado así. Gobiernos de la Unión Europea siguen sin cumplir cuotas de acogida de refugiados mientras la crisis se agrava y alcanza cifras alarmantes. Italia, por ejemplo, cierra sus puertos, Grecia recorta fondos, Alemania y Austria están empujando por la creación de centros de reclusión. ¿Qué deja en evidencia esto? Preguntamos en concreto. 20% cree que un modelo europeo en crisis o decadente, 9% cree que intereses económicos que están detrás, 46%, una clara mayoría, se decanta por una política de xenofobia y racismo y 25% por falta de voluntad política. Miquel, muchísimas gracias por sus consideraciones. Quedamos pendientes de volverle a contactar. Este tema da para muchísimo más. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Lucía, y muy buenos días. Como siempre, y buena jornada para usted también. Miquel Araguas, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, miembro de SOS Racismo o SOS Racismos. Decíamos que sabe muy bien de lo que estamos conversando en esta parte final de nuestra agenda abierta porque tiene más de 15 años en el campo de las migraciones. Y ya para despedir, sumo esto que dijo recientemente el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Francesco Roca, que justamente reza así: mi preocupación es que el enfoque político está alimentando la xenofobia, alimentando el extremismo y alimentando una reacción violenta que lamentablemente está creciendo en Europa. Eso decía en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas a propósito de toda una ola de criminalización de los inmigrantes y también de las organizaciones que están trabajando para salvar vidas en el mar Mediterráneo. Nos vamos de una vez al otro lado del estudio. Juan Carlos Rosso esperándonos para la conexión, para otras informaciones. Buenos días. ¿Cómo está? Buena jornada, caballero. Qué bello le quede ese naranja. Ay, muchas gracias. Bueno, lo proponemos para usted, por gracias. favor. ¿Cómo es eso? Gracias por su generosidad. Bueno, sí comenzamos. Sonrientes y llenos de informaciones, ¿no? Ya extrañaba hacer esta conexión. Qué alegría se siente aquí en el equipo. Has vuelto al horario madrugador. He vuelto.